después esté apagado. Iniciamos entonces, nuestra transmisión. Ya, lo que vamos a hacer es que vamos a repasar la última presentación del año pasado para retomar, ¿ya? Porque creo que ya varias cosas se han ido como a lo mejor olvidando, yo le agregué unas pocas cosas más, y como les digo, si alguno tiene alguna pregunta, aprieta el micrófono y puede hacerla. Bien, vamos aquí con el repaso, ¿ya? O sea, la misma clase en el fondo, la última. Dice aquí, la transgresión de la ley de Dios en un simple caso, en el más pequeño detalle, es pecado, ¿ya? O sea, no importa cuán chiquitito, cuán grande, si es transgresión, es pecado y merece la muerte. O sea, recordemos que estamos en este mundo porque una persona comió un fruto prohibido, solamente por eso. Y por eso morimos, ¿ya? Y dice, y la no aplicación del castigo por ese pecado sería un crimen en la administración divina, ¿ya? En realidad, al leer estas cosas tan fuertes, yo creo que nosotros nos damos cuenta o tenemos la oportunidad de percibir cuán grande es el pecado para Dios y cuán livianamente a veces resulta para nuestras mentes. Eso dice que sería un crimen en la administración divina, el pasar por alto, hacer vista gorda a un pecado por más pequeño que sea. Luego dice, Dios es el juez, el ejecutor de la justicia, que es la habitación. Un segundito. ¿Cómo hago para que eso no me interrumpa la lectura ahí? ¿Ocultar? Ocultar, sí. Ya, eco. Dios es el juez, el ejecutor de la justicia, que es la habitación y el fundamento de su trono. O sea, el fundamento de su trono, en donde mora lo que es Dios y todas sus decisiones, su actuar y todo, es la justicia, ¿ya? Y Él ejecuta, es el ejecutor, el juez, el ejecutor de esa justicia, y su trono depende de que eso sea así. Dice, Él no puede pasar por alto su ley, no puede eliminar lo más pequeño que hay en ella para hacer frente al pecado y perdonarlo. Si así hubiese sido, hubiese perdonado a nuestros primeros padres y listo. La rectitud, justicia y excelencia moral de la ley deben ser mantenidas y vindicadas ante el universo celestial y los mundos no caídos. En otras formas, para reafirmar los principios del trono de Dios, los principios de su gobierno ante todo el universo, estas leyes no pueden cambiar y tienen que mantenerse, deben ser mantenidas y vindicadas. O sea, Dios ha puesto de su parte para recalcar y reinstalar de alguna forma, digamos, la justicia ante las mentes en este caso, los mundos como el nuestro, o sea, el único mundo caído nuestro, donde pensamos a veces que Dios puede pasar por alto algunas cosas. Esto debe quedar claro, en otras palabras, Dios tiene que hacer muy claro que Él no está en condición no puede, más bien, perdonar el pecado sin que haya el castigo correspondiente, que es la muerte. Ahora, pregunta aquí, ¿qué es la justicia de Dios? Y esta pregunta, o sea, la respuesta es genial. Dice, es la santidad de Dios en relación con el pecado. En otras palabras, muchas veces nosotros tenemos la idea de que la santidad de Dios es como un estado donde Dios permanece en un limbo y nada lo puede tocar porque es como que se va a acercar el coronavirus y va a contaminar a Dios. No es eso en lo que consiste la santidad de Dios. La santidad de Dios es su carácter, la expresión de sus atributos perfectos, justos, rectos. Ya, ¿eso que hay pregunta o que te está llegando a ti, Miguel, algo? ¿Cómo lo puedo ver acá? Aquí no me aparece. ¿Qué hago? ¿El dejar de compartir? No. ¿Ocultarle pongo? Ah, ya. Aquí. Cierre WhatsApp aquí. Para que te llegue solamente a ti. Ya, sí. ahí está. Ya. Era un detalle técnico. Aquí vamos. Presentación. Ahí va. Sí, y ocultar a la cosa de abajo. Ahí estamos. Ya, ahora sí. Entonces, la santidad de Dios, dijimos que no es una cosa de que es un lugar donde Dios se aparta para que nadie pecador lo toque. No, la santidad de Dios es su carácter
sin mancha, totalmente justo, totalmente recto, totalmente, ¿cómo se diría?, sin ninguna influencia externa para hacer lo que es correcto. Y dice, esa santidad de Dios, en relación con el pecado, eso es la justicia de Dios. En eso consiste la justicia de Dios. Que Él actúa con el pecado de manera absolutamente transparente, no influenciable por alguna cosa externa, sino que es inherente a su propia santidad el trato que Él le da al pecado. Cristo dice, llevó los pecados del mundo en lugar del hombre para que el pecador pudiera pasar por otra prueba. O sea, nosotros caímos, nuestros primeros padres, ¿no es cierto?, nos hicieron caer en sí. Ellos cayeron y cayó toda la humanidad. Pero Dios da una opción, no como algunos piensan ahora, simplemente al tiro a la salvación, porque algunos, listo, tomo a Cristo, me salvo. No, la oportunidad es para poder pasar por otra prueba. ¿Se fijan? Es como cuando a ustedes les fue mal en una asignatura, tuvieron una nota muy baja y eso significa que van a perder el ramo. No es que el profesor ustedes van a pedir una solicitud de gracia para que el profesor les pase el ramo y, digamos, lo apruebe. No, la solicitud de gracia es para que el profesor le dé la posibilidad de pasar por otra prueba, ¿verdad? Bueno, es lo mismo aquí. Para que nosotros pudiéramos pasar por otra prueba, además de la que habían pasado nuestros primeros padres, sino que para que nosotros individualmente podamos tener otra prueba, entonces Cristo tuvo que llevar los pecados del mundo. Su sacrificio es para darnos la posibilidad de hacer esa solicitud de gracia para dar otra prueba. Para pasar, dice, por otra prueba, con todas las oportunidades divinas y ventajas. Buena cosa, ¿ya? Porque sabe que nosotros estamos en una situación de desventaja para pasar. Nuestros primeros padres tenían todas las ventajas para pasar por esa prueba. Incluso hay una cita que dice que Adán, cuando fue probado, y Eva, ni siquiera tenían hambre. O sea, decidieron comer del fruto, no porque tuvieran hambre o influidos por el hambre. Ellos tenían plena inteligencia e información acerca de lo que podía pasar. Se les había advertido lo que podía pasar, no tenían hambre, estaban con ventajas y con oportunidades de sencillamente elegir no acercarse al árbol, no escuchar nada y, por último, incluso podrían haber preguntado a Dios, haberse ayudado entre ellos, pero para hacer lo correcto. Pero ellos no ocuparon esa oportunidad de ventaja. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros quedamos ahora en una situación de desventaja porque heredamos de ellos, generación tras generación, inclinación hacia el mal, multiplicada, un retardo mental, diría yo, acumulado y fructificado, y Satanás, por otra parte, se ha ido puliendo y ha ido haciendo más todavía prolijos y más efectivos sus ataques hacia nosotros. Por lo tanto, a nosotros se nos da, en su justicia el Señor dice que nos da todas las oportunidades divinas y ventajas que Dios ha dispuesto en favor nuestro, ¿no es cierto?, en favor del hombre. Así que estamos en esa situación, Dios nos ha elevado de la situación en que estamos mal, digamos, cuando nosotros estamos en Cristo, para que Él nos dé las ventajas que necesitamos para triunfar sobre el pecado. Ahora, la justicia exige, nota con eso, no solo que sea perdonado el pecado, sino que deba ejecutarse la sentencia de muerte. Aquí vemos otra vez otra faceta del problema de Dios, de que estuvimos hablando en la clase pasada que hicimos acá, en clase informal, pero fue muy interesante, la vamos a subir después para que los que quieran la puedan ver. Dice que hay una exigencia, y es una exigencia que son sentimientos encontrados, por si así quisiéramos decirlo en nuestro lenguaje humano, para Dios, porque Él se siente en la obligación de perdonar el pecado, en la exigencia de perdonar el pecado, porque nosotros somos víctimas de Él, pero a la vez se siente también obligado a perdonarnos, en el sentido de no ejecutar la sentencia de muerte. Entonces, nos tiene que perdonar, pero tiene que ejecutar la sentencia de muerte. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, los perdono y los mato. No, eso le crea a Dios como una conmoción interna en su ser. Entonces, ¿qué dice aquí? Para solucionar eso, ¿qué hizo Dios? Dice la diapositiva acá, la cita que estoy leyendo, dice, Dios hizo frente a ambos requerimientos, o sea, por una parte, perdonar el pecado y por otro, ejecutar la sentencia de muerte. ¿Cómo? Hizo frente a esos dos requerimientos con la dádiva de su Hijo unigénito.
al morir en lugar del hombre, Cristo pagó completamente el castigo y proporcionó el perdón. Genial la respuesta de Dios. O sea, hizo las dos cosas. Por una parte ejecutó el castigo y por otra parte dio el perdón. ¿Cómo? En la persona de su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir todas esas ventajas, esos beneficios y fuéramos puestos en una situación de privilegio para poder obedecer. Ahora, el hombre ha sido separado de la vida de Dios por el pecado. Su alma está paralizada por las intrigas de Satanás, el autor del pecado. El hombre es incapaz por sí mismo de percibir el pecado, por una parte, incapaz de apreciar la naturaleza divina, por otra parte, y, en conclusión, hacer la suya. O sea, por eso que estamos en una situación de tanta indefensión, porque nosotros no nos damos cuenta del pecado. De hecho, las personas que dicen, yo no le veo nada de malo a eso, y son cosas pero terribles para nosotros que ya tenemos algo de discernimiento espiritual, nosotros no nos podemos, en cierta forma, entender a ellos como no les ven nada de malo, y ellos no nos pueden entender a nosotros de por qué le encontramos algo de malo a eso. ¿Y por qué es eso? Porque el hombre, debido al pecado, se hizo incapaz por sí mismo de percibir el pecado. No nos damos cuenta entonces que es pecado. Y además de eso, se hizo incapaz de apreciar la naturaleza divina y hacer la suya. O sea, ni siquiera hay una inclinación hacia el bien. Hay una inclinación natural hacia el bien. Nosotros no tenemos la capacidad de apreciar o valorar o encontrar bonito o bueno a Dios y su propuesta o sus propuestas. ¿Se fijan? O sea, nosotros solamente tenemos la capacidad de apreciar lo que nos hace daño, lo malo. O sea, es una cosa, es una enfermedad terrible la del pecado. Ahora, dice, si esta, la naturaleza divina, si esta fuera colocada a su alcance, la naturaleza divina y ¿no es cierto?, de Dios, sería, en ella, perdón, no habría nada que deseara el corazón natural del hombre. O sea, por eso es que nosotros a veces a las personas les presentamos las cosas que nos parecen hermosas de Dios, les hablamos de eso con un entusiasmo increíble, las personas quedan mirando con una cara, ¿y este pajarito qué me quiere decir? ¿Creerá que yo le voy a creer todo eso? O sea, ni siquiera, miren, como decía ahí, dice que si la naturaleza divina fuera puesta a nuestro alcance para poder verla o de alguna manera darnos cuenta de eso, en ella no habría nada que desear al corazón natural del hombre. O sea, nosotros, sí, ¿sabéis qué? Pero prefiero que no. Sobre él, sobre el hombre, está el poder seductor de Satanás. O sea, nosotros no nos damos cuenta hasta qué punto sin Dios estamos poseídos por Satanás. Y es esa nuestra realidad, aunque no se pueda percibir, sino solo espiritualmente. Dice, todos los ingeniosos subterfugios que puede sugerir el diablo son presentados ante su mente para impedir todo buen impulso. O sea, ahí está lo que yo decía. Además de que tenemos una incapacidad natural para inclinarnos a lo bueno, además de eso, Satanás tiene una pila de subterfugios para impedir todo buen impulso. O sea, tenemos un enemigo que está ahí influyendo activamente para que las influencias divinas no se perciban. Dice, cada facultad y atributo dado al hombre por Dios ha sido usado como un arma contra el benefactor divino. ¿Se fijan ustedes? O sea, muchos tienen talentos naturales que fueron dados por Dios para que pudiéramos ejercer nuestra influencia en este mundo, para que fuéramos felices, para que fuéramos herramientas del bien. Y hay personas que nacen buenas para la música, otras nacen con atributos en el área de la matemática, otros en el área de la ciencia, otros en el área de las letras, otros en la de las relaciones humanas, etcétera. ¿No es cierto? Pero, como decía aquí, miren, cada facultad y atributo dado al hombre por Dios, que es distinto de los talentos espirituales cuando habla de la parábola de los talentos, es otra cosa, no son dones espirituales, estamos hablando de los atributos naturales, han sido usados como un arma contra el benefactor divino. Entonces tenemos que esos mismos que tienen poder en el área de las matemáticas, por ejemplo, lo usan para hacer una bomba atómica. Los que tienen poder en el área de las letras lo hacen para escribir y mofarse en contra de las cosas de Dios. Los que tienen talentos en el área de relaciones humanas lo hacen para desviar a la gente y ponerla en el ámbito de la farándula, etcétera, ¿no es cierto?, para que la gente no quiera estar cerca de Dios. Y así mil cosas. De modo que, aunque Dios lo ama,
no puede impartirle, sin correr peligro, los dones y las bendiciones que desea prodigarle. Aunque Dios ama al hombre, ¿ya? Dios se da cuenta que, ya que tiene que darnos de partida algunos dones o talentos naturales cuando venimos a este mundo, porque Él no nos va a traer aquí en cero, digamos, sino que nos trae con algunos dones para que los podamos usar y para que podamos ser probados. Aparte de eso, Él no puede impartirnos sin peligro dones y bendiciones, que serían como adicionales, que estaría en el área de por ejemplo, los dones espirituales, ya, o la multiplicación de esos mismos talentos naturales. A algunos Dios no se los puede dar tanto. Si ustedes recuerdan el caso de Salomón, acuérdense, Salomón le pidió a Dios algo, Dios le ofreció lo que quisiera, y Dios se lo iba a dar, y Dios se gozó porque él, en vez de pedirle riquezas materiales, que podría haberse las dado inmediatamente, que es otro de los talentos que Dios nos da, el talento de poder hacer riquezas. Algunos tienen la habilidad para los negocios y para todo eso. Entonces Dios podría haberle dado eso, pero él prefirió sabiduría para poder gobernar a su pueblo, al pueblo de Dios. Entonces, y su propio pueblo. Dios se gozó porque había pedido no para sí mismo, no era una petición egoísta, y le dio sabiduría cual nunca tuvo antes de él ni después. Y fue cosa de un momento, ¿se fijan? O sea, Dios le dio esa bendición y la tuvo a partir de ahí en adelante. Otro ejemplo, cuando los hombres estaban edificando la torre de Babel, el Señor bajó a ver lo que estaban haciendo, que era bien malito, y era para apartarse más de Dios todavía, como consolidar su apartamiento de Dios. Y Dios, ¿qué hizo? Destruyó la obra que ellos estaban haciendo, pero antes de eso los confundió. ¿Cómo lo hizo? Confundió sus lenguas. Y de ahí surgieron los diferentes idiomas para poder separarlos. En un minuto, a la orden de Dios, los ángeles, ¿qué hicieron? Confundieron las lenguas y aparecieron todos los idiomas que vemos ahora, en un momento, para evitar una cosa mala. Y el mismo don fue dado después para poder dar la oportunidad de algo bueno en Pentecostés. Y fue cosa de un momento también. O sea, en un momento Dios tiene el poder para bendecirnos y darnos muchos atributos y beneficios, y en un momento tiene el poder de retirarlos. Pero lo que está explicándonos aquí es que Dios quisiera, como le he dicho yo a algunas personas, a Dios le comen las manos, yo no sé qué expresión usar mejor, pero por darnos cosas. Es como el padre que trae un regalito a la casa, viene contento para regalarle a su hijito porque va a ver el camioncito y se va a volver loco con el camioncito. Pero cuando entra con el camioncito escondido detrás de su espalda para entregárselo al niño, ve que está haciendo, pero la maldad es más terrible. Y el papá lamenta no poder entregárselo porque él venía feliz a entregárselo, pero si se lo entrega, el niño va a considerar que lo malo que estaba haciendo no era tan malo después de todo, porque el papá ni siquiera se enojó tanto como para no darle el camioncito. Entonces pasa eso. Dios quisiera darnos muchas cosas, pero es peligroso para nosotros. Entonces, cuando habla de nuestro benefactor divino, dice que de modo que aunque Dios nos ama, no puede impartirnos sin correr peligro los dones y las bendiciones que desea prodigarnos. Eso es lo que está diciendo la cita. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza inclinada hacia el mal, que no aprecia lo bueno, que no tiene inclinación por las cosas de Dios, que necesita ser ganado su corazón para Dios para que sea un terreno seguro para poder darle estas bendiciones que sirvan para bendecir a otros y no que se transformen en maldiciones para maldecir a otros. Ahora dice, no hay otro camino para la salvación del hombre. Separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. O sea, lo más terrible es que esto tiene que ver con nuestra salvación, porque todo lo que hacemos tiene que ver con nuestra salvación. Lo que dejemos de hacer tiene que ver con nuestra salvación. No estamos en el mundo para solamente observar. Nosotros somos elementos activos en este mundo y lo que nosotros hacemos determina no solo el camino de nuestra propia salvación, sino el camino de la propia salvación, o sea, de la salvación de otros. Entonces, para que nosotros podamos llevar salvación y para que podamos tener salvación, dice el Señor, la fórmula es que tenemos que estar sin separación de Él, tenemos que estar ligados a Él, porque separados de Él no podemos hacer nada. Y en este contexto de hacer nada se está refiriendo obviamente a nada bueno, porque podemos hacer muchas cosas malas. Ahora, por medio de Cristo y solo por Cristo, las fuentes de la vida pueden revitalizar la naturaleza del hombre. O sea, hay necesidad de revitalizar. ¿Qué es eso? Dar nuevas energías,
a alguien es como ponerle un ventilador mecánico a alguien que no está pudiendo respirar. Y eso es lo que necesitamos, respiración para nuestra vida espiritual. Cristo tiene que ponerle un ventilador mecánico, en cierta forma, si lo pudiéramos decir así. Solo por Cristo las fuentes de la vida pueden revitalizar la naturaleza del hombre, transformar, ¿qué cosa? Miren, sus gustos y hacer que sus afectos fluyan hacia el cielo. Debe haber una transformación. Nos debe gustar las cosas que antes no nos gustaban y debemos sentir afecto por las cosas que antes sentíamos rechazo. Y eso significa un cambio de naturaleza, significa revitalizar la naturaleza del hombre, volver a traerle nueva vida. Entonces, nuestros gustos, ¿no es cierto?, tienen, fíjense ustedes, yo les lo he dicho otras veces, tienden a todo lo que nos provoque lo malo, la muerte y la enfermedad. Todas las cosas ricas nos hacen mal, en general, en nuestro apetito, digamos, pervertido natural que traemos. Todas las cosas que son ricas nos hacen mal. Y casi los niños lo dicen, mami, pero pucha, ¿por qué no puedo comer eso si es rico, qué tiene de malo, qué sé yo? Porque nos gusta justamente en forma natural lo que es malo. Y cuando uno quiere adoptar una dieta porque racionalmente se dio cuenta que algo no está caminando bien en los resultados, ¿no?, de nuestro estilo de vida, tenemos que negar a nuestros gustos y adoptar algo que no nos gusta hasta que eso se transforme en algo natural y nos guste. ¿Ya? Con los afectos pasa lo mismo. Hay gente que a veces nos cae mal o qué sé yo en forma natural, pero cuando uno es hijo de Dios, uno tiene que aprender a querer por medio de Dios a todas las personas hasta que eso llegue a transformarse en algo natural. Y hay personas que a uno le dicen, ay, pero ¿cómo te puede caer bien si es tan pesado o tan pesada? Es que no se trata si nos cae bien, se trata de que nosotros sentimos un amor que no brota de nuestro corazón. Es el amor de Cristo que es implantado en nuestros corazones para amar a los que no merecen ser amados. ¿Y por qué no decirlo? Todos merecemos no ser amados. Ahora, dice que nosotros necesitamos entonces transformar nuestros gustos en nuestros afectos. Y para que esos fluyan hacia el cielo, entonces Cristo tiene que revitalizar nuestra naturaleza. Y luego da la fórmula. La fórmula es, mediante la unión de la naturaleza divina con la humana, Cristo podía iluminar el entendimiento, por una parte, e infundir sus propiedades vivificadoras por todo el alma muerta en delitos y pecados. Y ese es el primer paso. Crear en nosotros el hacer, o sea, el querer, perdón. El que nosotros, nazca en nosotros el buen deseo, nazca en nosotros la buena inclinación, que estaba muerta. Nuestra alma estaba muerta en delitos y pecados. Y Cristo tuvo que infundir su naturaleza, mire, al unir su naturaleza divina con la nuestra, humana, Cristo ilumina nuestro entendimiento y de esa manera infunde propiedades vivificadoras. Y al infundirlas, nuestra alma que estaba muerta en delitos y pecados puede vivir a una nueva naturaleza. Bien, vamos a ir a leer las Biblias en San Juan. Ese estaba en el manuscrito 50 de 1900 y también los que tienen Biblias con el espíritu de profecía o el comentario bíblico adventista en el tomo 6, pueden encontrar el comentario de Elena White sobre Romanos 4, 3 al 6, que era el que estábamos leyendo. Ahora vamos a San Juan, en nuestra Biblia, capítulo 15, 1 al 10. Ya es algo bien conocido por nosotros. Vamos a repasarlo y vamos a ver las citas ahora para ir entendiendo mejor eso. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Por supuesto, cuando dice que no lleva fruto es porque no instantáneamente no dio al tiro fruto, sino porque hay un continuo, hay un tiempo para ver si ese pámpano lleva o no fruto. Tiene que llegar la temporada de dar frutos, tiene que verse que hay otros pámpanos dando frutos y que ese no está creciendo y no está llevando fruto y lo más probable es que sus hojas se están poniendo amarillentas y que se están secando. Y es obvio que ya no va a dar fruto y entonces lo quita. Eso es como la forma natural de entender esto. Y todo aquel que lleva fruto, por otra parte, lo limpia.
para que lleve más fruto. Llega la temporada de poda, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, este dio fruto el año pasado, hay que podarlo aquí para que vuelva este año a dar más fruto todavía. Y luego dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Ahí está el poder de la palabra. Ese es el agente regenerador. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y luego dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Se fijan? Y ahora, más adelante va a decir cómo permanecemos en él, pero aquí lo importante, si nosotros no estamos en Cristo, no podemos llevar fruto. Pero ¿cómo si hay gente incluso perdida que predica y hay gente que dice que le llegó el mensaje y que se convirtieron a Cristo y qué sé yo? Sí, es verdad que hay gente que se convierte a Cristo por el mensaje de alguien que está perdido. Es verdad eso. Pero ese alguien, como por ejemplo en el caso de Ciro, y lo vimos en la lección y hemos visto en otra parte, Ciro no había entregado su corazón a Cristo, tuvo que estar Miguel luchando 21 días, contendiendo en su corazón, ayudándole a Gabriel, que había ya sido, o sea, Gabriel había estado 21 días luchando en su corazón y había sido infructuosa su lucha y tuvo que venir Cristo mismo, ahí sí, en persona, para poder obtener una inclinación de Ciro que favoreciera a su pueblo, una inclinación por algo bueno. ¿Y cómo lo hizo? Mediante la palabra, el agente regenerador. Porque Daniel le explicó a Ciro la palabra que estaba en Isaías 45, donde predecía que Ciro, o decía que Dios decía que Ciro iba a hacer una obra, aunque él no lo conocía. Y Ciro se impresionó por lo que la palabra de Dios había dicho de él 100 años antes de que él siquiera viniera a la existencia. Y Dios había dicho, yo te puse nombre, aunque tú no me conociste. Entonces, el poder de la palabra fue ese, tal y tan grande, que Dios, influyendo ahí, Cristo mismo, trabajando en su corazón, hizo que él se emocionara ante esa descripción profética acerca de sí mismo y decidió dar el decreto. Ahora, ¿eso significa que ahora Ciro era un hijo de Dios? No, no significa eso. Hay gobernantes, y vamos a ver acá unas citas muy interesantes, de que hacen cosas buenas, pero eso no quiere decir que ellos sean hijos de Dios. Ojo con eso, ¿ya? Entregarle el corazón a Dios para que nosotros pertenezcamos a Él es muy diferente que ceder en un particular que Dios está impresionando en nuestros corazones cuando no somos de Él para que hagamos una cosa buena. Claro, para que realmente al final podamos entregar nuestra vida a Dios, Dios empieza a hacer estas cosas en los corazones de los que no lo conocen, hace una y otra, hasta que por fin la persona está abierta a escuchar un poco más y entonces Dios tiene la oportunidad de darle un mensaje más directo y entrar en su corazón y ofrecerle que si le entrega su vida, entonces puede entrar en su pacto y puede tener salvación. Pero eso ya es una parte mucho más avanzada, ¿se fijan? Entonces, estas personas que no están convertidas, sí puede Dios hacer cosas buenas por medio de ellos y puede impresionarlos para que hagan algunas cosas buenas. De hecho, si hay alguna cosa buena en este mundo, de cualquier persona, porque no vamos a decir que los cristianos son los únicos buenos, hay personas en el mundo que hacen cosas buenas y que las hacen por buenos motivos, porque Dios está trabajando en sus corazones. Eso no quiere decir que ellos estén entregados a Dios. Tampoco quiere decir que no estén entregados a Dios. Recuerden que hay una cita que nos habla de que hay personas que se van a salvar aún no habiendo conocido el plan de salvación, pero dice que habrán cumplido lo que la ley demanda porque habrán vivido en obediencia a las indicaciones del Espíritu Santo. O sea, esto llega a ser un continuo en su vida y Cristo puede salvarlo. Entonces, es un proceso complejo. Dios echa mano de todo lo que tiene para conmover nuestros corazones, para que hagamos cosas buenas, para que sintamos cosas buenas, porque de nosotros mismos ni siquiera, como decía la cita que vimos la otra vez de Gálatas 2:16, ni siquiera podríamos producir un solo pensamiento bueno, ni siquiera eso.
todo lo bueno que hay en este mundo se debe a la acción del Espíritu Santo, y Dios trabaja en todos, no solamente los adventistas, no solamente los cristianos, en todos los seres humanos que Él ha creado está trabajando para, por si, como dice Pablo, de alguna manera le hallasen. Entonces, la meta de Dios es que le entreguen sus corazones y pueda entonces empezar en una relación de pacto, un trabajo continuo en el alma de esa persona, de comunicación directa e ininterrumpida, ojalá con el Espíritu Santo. Esa es lo que Dios pretende hacer, porque así nosotros estamos seguros de los ataques del enemigo. Ahora, ¿qué dice aquí? Que si nosotros no permanecemos, no vamos a dar fruto. Que sin Cristo no podemos hacer nada bueno, en el sentido de nada bueno, porque ni siquiera, como estaba explicando, ni siquiera los malos podrían hacer nada bueno, pero ellos tienen una relación intermitente o a veces una relación de una sola vez con Cristo. Pero si permanecemos en Él, se supone que deberíamos tener una relación continua de dependencia y tendríamos que tener continuamente estar dando frutos para vida eterna. Ahora dice, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Solamente haríamos lo malo. Por eso dice que cuando se retire el Espíritu de Dios de la tierra, vamos a ver cosas muy extrañas. Así dice literalmente la cita, muy extrañas. Se van a desatar los poderes del mal y ya no vamos a ver más que solamente los que le entregaron su vida a Dios van a estar conectados con Dios y los otros no, y van a hacer puras cosas malas. Dice, si alguno, versículo 6, no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Ya? Aquí está hablando de algo más dramático. Está hablando del resultado final. Si alguno no permanece, está hablando del resultado o sea, el que ya no decidió permanecer, el que no permanece, un continuo, no permanece, va a ser echado como pámpano y se va a secar. O sea, la primera parte que pasa es que cuando nosotros nos desconectamos de Cristo, perdemos la vida espiritual. Perdemos la vida espiritual, estamos por lo tanto muertos y alguien nos tiene que recoger. Juntadlos en atados, dijo Dios, en otra parte dijo el Señor, para ser quemados. ¿No es cierto? Todos los rastrojos, eso. Y eso se está refiriendo al día final, cuando se acabe la vida de los que no echaron suerte con Cristo. Los recogen y los echan en el fuego y arden. Está hablando de la perdición eterna. Si permanecéis en mí y mis palabras, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Porque habíamos dicho en el versículo 3, habíamos dicho, y vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, y hablamos del poder de la palabra. Y ahora dice, si permanecéis, versículo 7, en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, para que permanezcamos limpios, porque dice que por mi palabra ustedes son limpios, para que su palabra nos haga permanecer limpios, tenemos que permanecer en la palabra. Entonces pediréis todo lo que quisierais y os será hecho. Claro, porque vamos a pedir de acuerdo a la palabra, porque su palabra está morando en nosotros, permanece en nosotros. Y si pedimos de acuerdo a su palabra, todo lo que pidiéramos va a ser hecho. Ahora, por eso algunos no reciben, porque piden, como dice Santiago, mal, para gastar en sus deleites. No están en Cristo y no piden de acuerdo a su palabra, piden de acuerdo a sus propios gustos, pervertidos, inclinados hacia el mal. Ahora dice, en esto, versículo 8, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y ahí llegamos. O sea, si nosotros llevamos fruto, eso va a ser para gloria, dice Cristo, de su Padre. Ahora, tú me dices ya si hacen alguna pregunta. ¿Ya? Ahora, siguiente, me espera un segundito que hay algo que está interrumpiendo aquí. La puerta está... Ahora sí, en mí vamos a analizar esa declaración. A todo esto, ¿hasta qué hora tenemos la clase? Porque si empezamos a las 5:30, supuestamente, y la clase siempre es de 1 hora y media, tendríamos que terminar a las 6:30. Son las 6:10, así que nos quedan 20 minutos. Ya, en mí, si permanecéis en mí, yo me salté una parte del párrafo para ir a lo que estamos viendo. Dice, como Cristo ha pagado el precio de todo el servicio que nosotros debiéramos prestarle, ojo con eso, miren, aquí nosotros lo vimos esto en la última clase que tuvimos, la formal, digamos, pero en las clases informales que tuvimos ahora en este periodo de vacaciones y un poco más,
hicimos hincapié en esto, vimos una cita del Espíritu de Profecía que están ahí en Lucas 17, la del siervo, ¿se acuerdan? Los que la vieron se van a acordar. Que pensaba, y Cristo decía, ¿piensan ustedes que cuando llegue el siervo después de haber trabajado en el campo, el amo le va a servir la comida y lo va a atender? No, pienso que no, dice Cristo. Él dice, pienso que no, más bien le va a decir, cíñete, sírveme y atiéndeme, o sea, y dice, así vosotros también, después que hayáis hecho todo lo que debíais hacer, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, esto hicimos. Y porque creo que la mayoría no escuchó esa cita, les voy a leer el pedacito, solamente el pedacito que tiene que ver, que está en Lucas 17. A ver, la parte que tiene que ver, dice, un comentario del Espíritu de Profecía al respecto, dice, no merecemos el agradecimiento de Dios, pues solo hemos hecho lo que era nuestro deber, y nuestras obras, ojo con esta parte, no podían haber sido hechas con la fortaleza de nuestra propia naturaleza pecaminosa. ¿Se fijan ustedes? Entonces, a ver, un segundito, por favor. Ya, disculpen, se había quedado un teléfono acá que tengo que atender. Muy bien, entonces, fíjense que, ¿por qué no merecemos el agradecimiento de Dios? Porque las obras no fueron nuestras, las hicimos porque con nuestra propia naturaleza pecaminosa no las podríamos haber hecho. Dice que fue, en el fondo, dice el Señor, entonces mire, fue porque Dios intervino y puso lo que estábamos diciendo, su propia naturaleza divina, unida a la nuestra, nos dio el poder para poder hacer esas obras. Y luego dice, el Señor nos ha ordenado que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros, y acercándonos a Él, recibimos la gracia por la cual podremos hacer aquellas obras que serán recompensadas por sus manos. ¿Se fijan? Entonces, y dice, decía la otra parte de la cita que no la leímos, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se acuerdan ese? Creo que está en Efesios, si no me equivoco, es así. Luego dice, sí, debe ser Efesios 1, 6 por ahí. El Señor, en su providencia divina y mediante su favor inmerecido, ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. O sea, es por gracia, es porque Él quiere, no porque lo merezcamos. Él dice, ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. ¿Pero por qué? Por su providencia divina y mediante su favor inmerecido. Eso es gracia, favor inmerecido. Somos aceptados únicamente mediante los méritos de Cristo y los hechos de misericordia. Las obras de caridad que hacemos son los frutos de la fe y se convierten en una bendición para nosotros, pues los hombres serán recompensados de acuerdo con sus obras. Es un regalo de parte de Dios la recompensa que nos va a dar. No es algo que merezcamos. Y volvemos a también lo de la última clase. Cuando hablamos de Ezequiel 18, y decía que también por eso, y ahí entendemos mejor lo de los libros en el cielo, las personas que hayan sido buenas y hayan hecho muchas cosas buenas, pero al final se hayan convertido en malas, vamos a decirlo así, bien fácil, dice que ninguna de las cosas o de las obras buenas que hizo le serán tenidas en cuenta. Ninguna. Solamente las cosas malas para su castigo. ¿Por qué? Porque dice que esas cosas buenas que hizo no las hizo gracias a sí mismo. Las hizo gracias a que Dios le ayudó a hacerlas. Fueron obras de Dios, no fueron obras de Él. Por lo tanto, no le van a ser tenidas en cuenta. Pero, a su vez, los que hemos hecho cosas buenas, se escribió un libro de memoria de todas las cosas buenas que hacemos, no porque merezcamos la recompensa, sino porque Cristo decretó, hizo un decreto, en donde por su gracia, por su favor inmerecido y porque Él quiere, por su beneplácito, Él ha decretado que seamos recompensados, pero no porque lo merezcamos. ¿Se entiende? Y entonces, comprender eso, es comprender que nosotros no hacemos nada de nosotros mismos, no merecemos recompensa y Dios es el único. Por eso en la alabanza en Apocalipsis dice que toda la gloria, y habla la alabanza y la gloria y la honra y etcétera, el poder y la riqueza, todo
le pertenezca a Cristo, todo sea reconocido como de Cristo. En Apocalipsis 5 vemos esa alabanza que será también la nuestra, porque todo lo bueno que tengamos va a ser algo inmerecido, es algo que solamente la gratitud de eso lo merece Cristo, la alabanza y la adoración la merece Cristo. Si favores le hicimos a otros seres humanos, si cosas buenas le hicimos a otros, que le rindan adoración y alabanza y gloria a Cristo, porque nosotros no lo hacemos, lo hace Cristo por nosotros para otras personas. No es nuestra obra, es la obra de Cristo. Así que no hay nada de que gloriarnos nosotros, nada. Todo lo hace el Señor. Ahora dice, volvemos a la cita, dice, como Cristo ha pagado el precio de todo el servicio que nosotros debiéramos prestarle, ¿se fijan? Él pagó por eso, para que pudiéramos recibir ese poder de hacer esas cosas buenas. Nosotros debiéramos prestarle, somos sus siervos por haber sido comprados. Por eso somos sus siervos, le pertenecemos a Él. Aunque estamos en Cristo Jesús por su pacto. ¿Se acuerdan cuando leímos Ezequiel 16? Otra vez, les recuerdo solamente el versículo para que vamos atando cabitos. Ezequiel 16 habla el Señor de la salvación como consecuencia final. El versículo 61 dice, el 60 quizá para entender, Ezequiel 16, 60 en adelante. Sin embargo, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto eterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú. Está hablando del pueblo de Israel, los que fueron antes del pueblo de Israel, los que van a ser del nuevo Israel espiritual, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, y estableceré mi pacto contigo. O sea, Dios nos salva no por un pacto que nosotros hayamos hecho con Él. Porque nosotros decimos, entremos en un pacto con el Señor. Voy a entrar en un pacto con el Señor. En tal fecha yo entré en un pacto con el Señor. Bueno, en rigor eso no está correcto decirlo así, porque la verdad es que nosotros no tenemos, y como lo decíamos, no tenemos con qué hacer un pacto. Porque para hacer un pacto hay que tener un respaldo. Si usted quiere hacer un pacto bancario, usted tiene que tener riquezas de fondo, ¿cómo se llaman? Los bienes que usted tiene que acreditar para poder entrar en una relación pactual de cualquier tipo de negocio, qué sé yo. Aquí igual, nosotros no tenemos cómo, no tenemos qué ofrecerle a Dios para hacer un pacto. Por lo tanto, Dios está diciendo, mas no por tu pacto, y estableceré mi pacto contigo, y sabrás que yo soy Jehová. ¿Se fijan? Entonces, por eso dice, tendré de memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto eterno, decía el versículo 60. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanos, dice yo, mas no por tu pacto. ¿Se fijan? Entonces, ¿de quién es el pacto? Gálatas 3:16, que también lo vimos, pero como digo, para que podamos amarrar todas estas cositas, para los que sobre todo están entrando recién ahora, Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Se fijan, las promesas fueron hechas a Cristo, a la simiente de Abraham, que es Cristo, no a las simientes, no a todos nosotros. Y esto digo, el pacto antes confirmado por Dios en Cristo. La ley que vino 430 años después no lo anula para invalidar la promesa, etc. El pacto fue hecho con Cristo. Y Hebreos 13:20, a ver, enseguida se los leo. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga perfectos para toda buena obra. ¿Por qué la sangre del pacto eterno? Porque es un pacto que existió desde antes que existiéramos. Como dice Apocalipsis 13:8, habla del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, estamos en su pacto, porque dice que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Se fijan en el Salmo 139? Entonces, Cristo ya nos veía antes que existiéramos, y antes de eso, antes de que ninguno viniera a la existencia, Dios hizo un pacto con Cristo, y nosotros entramos en ese pacto por medio de Cristo. No es un pacto nuestro. Es un pacto nuestro en la relación que nosotros lo aceptamos, pero nosotros no lo hacemos. Entonces, aunque estamos en Cristo Jesús por su pacto, dice, de promesa,
de promesa. Es una promesa que Él hizo de que nos iba a salvar. Es su promesa, que nos salvaría por su pura gracia. Ahora dice, aunque estamos en Cristo Jesús por su pacto de promesa, sin embargo, si nos colocamos en una posición de perfecta indiferencia, sin reconocerlo como a nuestro Salvador, no llevamos fruto. ¿Ya? O sea, tan simple como eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no puede trabajar con un corazón independiente. Necesitamos absoluta independencia para que el poder de Dios pueda sernos impartido y podamos hacer sus obras, para que podamos tener discernimiento humilde y una entrega continua de obediencia. Ahora dice, si por dejar de ser participantes de su naturaleza divina no llevamos fruto, somos quitados. Ahí está. Por eso que lo quitará. Al que no lleva fruto, dice, lo quitará. Y los queman y los echan en el fuego. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo ocurre eso de que nos quitan? Por dejar de ser participantes de su naturaleza divina. Entonces, qué importante es ser conscientes de que estamos participando de su naturaleza divina. Por eso Dios nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Se fijan? Dios nos pide un autoexamen, que nos demos cuenta si estamos en Cristo o si no estamos en Cristo. Es fácil deslizarnos porque dice así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así que veamos nosotros también que no nos deslicemos, dice el apóstol Pablo. Entonces, el problema es que esto pasa en forma imperceptible. Un día no estudiamos la lección, al día siguiente le estudiamos a la rápida. Bueno, la lección, por decir de alguna manera, estudia la Biblia, porque no estudiamos nada de Dios. Otro día oramos a la rápida, al otro día sencillamente eliminamos una oración, ya ahora las cantidades de oraciones disminuyeron, y vamos poco a poco soltándonos de la mano de Dios. Dejamos al final de ser participantes de su naturaleza divina. Entonces, lógicamente, no vamos a llevar fruto. Y entonces somos quitados. ¿Se fijan? Es un proceso. Ahora dice, las influencias mundanas nos alejan de Cristo. Ojo con esto. Aquí vamos a ver nuestros verdaderos enemigos, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, o contra carne ni sangre, como prefieran. Nuestra lucha es contra las influencias mundanas que nos alejan de Cristo. Y nuestra parte es la misma que la de las ramas infructíferas. 2 puntos, dice aquí la cita, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Ya? Entonces, eso es el punto. Nuestra parte va a pasarnos como los pámpanos, esos que los queman. Somos la propiedad de Cristo, no sois vuestros. ¿No es cierto? Así dice la palabra del Señor, no sabéis que no sois vuestros, como una amonestación de que no nos pertenecemos, porque algunos dicen, yo hago lo que quiero, lo que yo quiera voy a hacer. No sé, si yo creo, si yo no creo, Dios verá. No, no somos nuestros. Estamos ocupando un cuerpo que no lo hicimos nosotros, una mente que tiene su base en un cerebro, una materia gris que nosotros no la confeccionamos, no somos capaces ni siquiera de confeccionar una célula de la nada. ¿Quién nos hizo? Cristo nos hizo. ¿Y quién nos redimió porque estábamos muertos y para ser quemados? Cristo hizo un pacto con su Padre y en ese pacto entramos nosotros. ¿Para qué? Para que no muramos. Entonces no nos pertenecemos a nosotros mismos. Habéis sido comprados por precio. Así dijo el apóstol. Habéis sido comprados por precio. Glorificada, dice él, pues, a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios, tanto el cuerpo como el espíritu. Y la hermana White cita una parte acá. Habéis sido comprados por precio. ¿Estamos en él por una fe viviente? Si no damos fruto alguno, los poderes de las tinieblas se posesionan de nuestra mente. O sea, miren, fíjense en eso. ¿Estamos dando frutos? Ahora, los frutos, no piensen ustedes, siempre tenemos como una forma materialista de ver las cosas. Pensamos que los frutos son, ¿cuántas almas he bautizado este año? No tiene nada que ver con eso. Según la Biblia, ¿cuál es el fruto? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos. Y esos frutos se manifiestan en forma activa en nuestra relación con nuestros prójimos. No se dan en el vacío, no se dan si yo vivo como ermitaño en una isla. Se da cuando tengo relación con los demás. Entonces, si cuando yo me relaciono con otros no tengo amor, no tengo paciencia, me quita, ligerito digo, ay, no le tengo paciencia a esta persona.
o ya, no tengo templanza, ya voy a comer lo que quiera nomás, no importa lo que sea yo. Empezamos a ver esas cosas en nuestra vida y nos empieza a dejar de importarnos estas cualidades del espíritu, estos frutos. Entonces, ojo, ¿qué va a pasar? Ahí dice, los poderes de las tinieblas se aposesionan de nuestra mente, de nuestros afectos, de nuestro servicio. Uf, terrible, ¿no? Si dejamos entonces de dar fruto, ese señal, estos frutos del espíritu, como estoy diciendo, entonces quiere decir que nos estamos separando de la vid y va a tomar posesión de nuestra mente, nuestros afectos y nuestro espíritu. ¿Quién va a tomar posesión? Satanás. Y dice, y somos del mundo, aunque pretendamos ser hijos de Dios. Y a eso se les llaman cristianos nominales, o sea, cristianos de nombre, solamente de nombre. Esta no es una situación segura ni placentera, porque perdemos toda la belleza, la gloria y la satisfacción que es nuestro privilegio tener. O sea, no solo que no podemos hacer buenas obras, porque como decía, somos bien materialistas, estamos pensando, sí. Ahora, miren lo dramático que es esto para las personas que son dirigentes, porque la gente espera de ellos frutos en la vida de otros, o sea, esperan bautismo, esperan que la gente hable bien de ellos. Entonces, algunos que se han desconectado de Cristo, el Señor dice, ¿por qué razón se conecta la gente de Él? La parábola de los terrenos. Algunos son ahogados por las espinas, otros crecieron en un terreno con poca profundidad de tierra y las piedras que estaban junto al camino, otros a ver, eran me acuerdo, las espinas, los cuidados, los afanes de esta vida, lo vamos a decir mejor en esto, y las preocupaciones, los afanes de este mundo, y la poca profundidad de no encontrar las respuestas y marchar por la vida superficialmente sin que haya echado raíz la palabra, etcétera. Esas cosas, ¿ya? Ahora, cuando nosotros estamos en esas situaciones, son todas las situaciones que nos apartan de Cristo, que son mundanalidad, porque son cosas de este mundo que nos atan y están en las 3 tentaciones que se le hizo a Cristo en el desierto. Dice, la persona no solamente no lleva estos frutos, sino que no se siente segura ni se siente feliz, no es una situación feliz. ¿Por qué? Porque se pierde belleza, gloria, satisfacción, y que son privilegios del cristiano. Dice, viviendo en Cristo, podemos tener su dulzura, su fragancia, su luz. O sea, si nosotros de alguna manera estamos tristes, estamos inquietos, nos sentimos culpables, y yo lo hablo porque yo también he pasado por esta experiencia, o sea, yo creo que todos hemos pasado a veces por esta experiencia, de repente empezar a soltarnos de la mano de Cristo, porque el diablo la lucha fuerte por apartarnos de Él. Entonces, ojo, quiere decir que nos estamos separando de la vida. Y ahí entonces es donde tenemos que estrechar nuestra relación con Cristo. Dice, Cristo es la luz del mundo, brilla en nuestros corazones, su luz en nuestros corazones, reluce en nuestros rostros. Contemplando la belleza y la gloria de Cristo, llegamos, esa era esta mala ahí, llegamos a ser transformados a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, es el versículo de la Biblia. Entonces, nosotros para poder ser transformados a la semejanza de Cristo tenemos que estar a la luz del rostro de Cristo. Tenemos que estar contemplándolo, viendo su belleza, viendo su gloria, en comunión con Él. Y como decíamos ahí en San Juan, tenemos que estar conectados mediante su palabra, porque su palabra dice ahí que nos limpia. Por eso Jesús dijo, ya sois limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es el lavacro, por el lavacro de la palabra, dice en otra parte de la Biblia. La palabra no solo es limpia, sino que nos limpia la palabra de Dios, porque despeja nuestras mentes e instala mediante el Espíritu Santo la imagen de Cristo en nuestra mente y nosotros imperceptiblemente comenzamos a ser transformados a su imagen. ¿Y qué hora es? O sea, que nos pasamos media hora, creo, porque, a ver, era de las 5:30, 6:30, a ver, ¿a qué hora teníamos que terminar? 5:30, 6:30, una hora, es 1 hora y media. Ya, qué bueno. Estás perdida con la... Nos queda media hora, chiquillos. Ya, seguimos entonces. Esa cita estaba en manuscrito 85 de 1901, comentario del Elena G. White del tomo 5, sobre Juan 15, 1 al 2. Siguiente. Hasta que el corazón no se rinda incondicionalmente a Dios, el instrumento humano
no permanecerá en la vid verdadera y no podrá prosperar en la vid y llevar ricos racimos de fruto, ¿ya? O sea, aquí hay algo importante. Primero, tiene que haber un corazón que se rinda. Eso significa que nuestro corazón está en lucha, ¿se fijan? Porque si dice que el corazón tiene que rendirse es porque es un corazón que está en lucha y la rendición debe ser como incondicional. No puede ser una rendición, bueno, ya, pero eso no, es ya, Señor, todo lo que tú digas. Y hasta que eso no ocurra, hasta que el corazón no se rinde incondicionalmente a Dios, el instrumento humano no permanecerá en la vida verdadera y no podrá prosperar en la vida y llevar ricos racimos de fruto. ¿Te fijas? Entonces, si no es la entrega correcta, no va a haber fruto, no va a germinar, no, eso no va a dar resultado. Dice, Dios no desea entrar en la mínima componenda con el pecado. Si nosotros pensamos que en nuestra debilidad eso va a convencer a Dios de tener compasión y de aceptarnos así nomás, estamos rotundamente equivocados. Dios, que conoce nuestros corazones, Él sabe muy bien si nuestra rendición fue incondicional o no. Y Dios no desea entrar en la mínima componenda con el pecado. O sea, Él no va a negociar. Eso es innegociable. Y pueden pasar días, semanas, meses y años separada yo de la vid, separada de Cristo, a menos que no tome la decisión de una vez por todas de rendirme incondicionalmente a Dios. Y una vez que eso ocurre instantáneamente, Dios entra en unión con nosotros, o nosotros entramos en unión con Él. Pero esto es necesario porque si no, Dios no va a negociar. Si pudiese haberlo hecho, o sea, llegar a un arreglo, un acuerdo, digamos, Cristo no hubiera necesitado venir a nuestro mundo para sufrir y morir. Claro, podría haber dicho, bueno, Adán, ya, pero mira, ya, voy a poner otro árbol, ¿ah? Te va a dar otro problema. No. La segunda, no. O bueno, mira, por ahora nos vamos a olvidar, pero de aquí en adelante trata de portarte bien. Tampoco. O bueno, lo que podemos hacer es que de vez en cuando tú me puedes decir algo que tú crees que no estás de acuerdo conmigo y ahí conversamos. Tampoco, nada. Sencillamente el hombre pecó y debía morir. Y por eso era necesario que Cristo viniera a nuestro mundo a sufrir y morir. Si Dios hubiese podido negociar esa situación con Adán y Eva, no habría tenido que hacerlo. Y si no lo pudo hacer con ellos, que todavía no estaban tan contaminados como estamos nosotros, con mayor razón no lo puede hacer con nosotros. Necesitamos mucha más reparación que ellos. Ahora dice, no es genuina ninguna conversión que no cambie tanto el carácter como la conducta de los que aceptan la verdad. ¿Ya? Entonces aquí nos va a hablar de cuál es el tipo de conversión que es genuina. Si no cambia el carácter, nuestra manera de ser, si la gente no nos encuentra extraños, diferentes, porque no hemos cambiado el carácter, entonces la conversión no es genuina. Pero el carácter es nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra disposición. Pero además la conducta debe cambiar, o sea, nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, las cosas que antes hacíamos ya no las hacemos y ahora hacemos cosas nuevas que antes no hacíamos. Entonces cambia tanto el carácter, nuestra manera de hacer las cosas, como las cosas que hacemos, nuestra conducta. Si eso no se ha producido un cambio, quiere decir que no es genuina nuestra conversión. Entonces, retomemos, no es genuina ninguna conversión que no cambie tanto el carácter como la conducta de los que aceptan la verdad. O sea, puede que acepten la verdad. No estamos diciendo que no la acepten. Sí, intelectualmente podemos aceptarla, pero si no se produce un cambio, entonces esa conversión no es genuina. La verdad obra por el amor y purifica el alma. Eso es lo que la verdad tiene el objetivo de hacer. Cuando la verdad no sea empoderada de nuestro corazón, no, no va a haber amor y no va a haber purificación. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la cita de 2 Tesalonicenses cuando habla de los que no han recibido el amor de la verdad para ser salvos? Porque la verdad conlleva amor, porque Cristo es la verdad. Y cuando nos enfrentamos a la verdad pura, sincera,
plena, abierta de Dios, percibimos el amor de Dios. Sabemos que lo que nos está diciendo es confiable y es por nuestro bien. Y eso purifica el alma. ¿Se fijan? Ahora, ese está también, está en comentario de Elena White de San Juan 15, hay varios comentarios de allí, muy interesante. Dice acá, el hombre estaba dotado aquí, esta es una cita muy larga que vamos a tener que ir analizando, es del camino a Cristo. Ahora, yo me encontré que, bueno, está pasando, cada vez salen nuevas versiones y las paginaciones, y los números de las páginas cambian. Entonces, el camino a Cristo que yo tengo es bastante antiguo, a ver, les voy a decir el nombre, es el capítulo 2, ¿ya? Para que puedan encontrarlo, porque en los caminos a Cristo que salen ahora, le cambiaron hasta algunos pedazos de redacción así de las cosas, los párrafos incluso. Pero este es antiguito, y es el capítulo 2 titulado La más urgente necesidad del hombre. ¿Ya? Entonces, toda esta cita bien larga que vamos a analizar, que son como 3 páginas, está ahí, en ese capítulo, la más urgente necesidad del hombre, y empieza desde que comienza el capítulo, la primera página. Es la página en el mío, la página 15, creo que le puse 16 en la cita abajo y me equivoqué, es la página 15 en el mío. En el White State, el que está ahora, que es más moderno, creo que empieza con la página 17, si no me equivoco. Dice así: el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Estamos hablando aquí del hombre originalmente. Algunos dirían prelapsario. Eso significa antes, antes del lapsario se está refiriendo al pecado. O sea, antes de la entrada del pecado, el hombre, antes de la entrada del pecado, estaba dotado de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. ¿Ya? Es la pureza. Nosotros en este mundo casi siempre cuando se habla de pureza se piensa en sexualidad, no tiene nada que ver. Su pensamiento es puro, es cuando habla de los limpios de corazón que van a ver a Dios, está hablando de la pureza de corazón. Eso está ineludiblemente unido a la sinceridad de propósito, a la sinceridad de actuar, cuando se actúa con otra persona, la transparencia, la honestidad. Sus pensamientos eran así, eran honestos, eran transparentes, eran confiables, ¿ya? Él decía sinceramente lo que quería y lo que pensaba. Sus designios santos, o sea, las cosas que estaban destinadas, a las que estaban destinadas sus pensamientos, las cosas en las que él pensaba para hacer o para llegar a conclusiones, estaban basados en la santidad de Dios. O sea, no había discordia entre lo que él quería y lo que Dios quería. Él era tan santo como Dios, ¿ya? Ahora, pero por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron. Al desobedecer, hubo una perversión, hubo una distorsión. Si quisiéramos verlo técnicamente, algo pasó en el cerebro. Hubo algo que se destrozó, se mutó, se cambió. Sus facultades se pervirtieron. Y el egoísmo reemplazó el amor. Es una cosa muy extraña. Los secretos de la mente humana, como dice una parte que Cristo comprende, nosotros no los entendemos. Pero ¿por qué? ¿Cómo? Eso que estaba en sus sentimientos, en sus anhelos, en su manera de ser, trastocó de tal manera el cerebro de él, la mente, que produjo un cambio donde ahora todo iba distorsionado, todo iba mal. Entonces, por eso dice que sus facultades, las facultades del raciocinio, del juicio, qué sé yo, del discernimiento, se pervirtieron. Se pervirtió todo eso. La culpa misma que se introdujo, la desconfianza, todo eso hizo que ahora su forma de ver las cosas estaba distorsionada. Y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada. O sea, primero,
El egoísmo se apoderó de él, reemplazó al amor, que el amor era el principio que lo motivaba en todas sus acciones y en todos sus pensamientos. Ahora era el egoísmo. Ahora, por la desconfianza, lo hacía mirar por él como si fuera Dios un enemigo suyo. Y su naturaleza también se debilitó por la transgresión. Dice, quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Ya no pudo. O sea, eso es, ya casi no podía, no es eso. Ya casi no iba a poder, o tal vez no iba a poder, no pudo. Quedó inmediatamente, automáticamente inhabilitado para poder, ¿qué? Resistir el poder del mal. Eso era trágico, era terrible. Y Adán no se daba cuenta, porque más encima le prometía a Dios que ahora no iba a volver a caer. Y Jesús le dijo, no, en vez de fortalecerte tú, pensando que, porque ya sabes en qué consiste esto y que hay que tener cuidado, tú piensas que eso te ha fortalecido, ¿no? Tú te has debilitado tremendamente, eso está en Patriarca y Profeta, cuando le cuenta el Señor a Adán, o Historia de la Redención, el resultado de su pecado. Si no me equivoco, Historia de la Redención, página 19, si no me equivoco. A ver, espérense un segundito, se lo voy a mostrar. A ver. Como siempre decimos, si no lo encuentro aquí, lo vemos en la próxima. No es la 19 de Historia de la Redención. Parece ser que debe estar en Patriarcas y Profetas. Vamos a ver si está en Patriarcas y Profetas y nada más, porque en Historia de la Redención no está. Ya, Patriarcas y Profetas, tendría que ser aquí, a ver. Sí, es en Patriarcas y Profetas, está en la página 46, más que la página 19. En la página 46 de Patriarcas y Profetas, miren, dice así: después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Suplicaron fervientemente a Dios que les permitiese permanecer en el hogar de su inocencia y regocijo. Confesaron que habían perdido todo derecho a aquella feliz morada. O sea, cognitivamente entendían, sí, que los derechos lo habían perdido. Pero ahora viene lo interesante. Y prometieron prestar estricta obediencia a Dios en el futuro. Prometieron. No, si en el futuro te prometemos, Señor, vamos a ser, pero súper obedientes. Pero se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado. Mire, aquí usa una palabra todavía más fuerte, la de depravación. Se había depravado por el pecado, que había disminuido su poder para resistir el mal y que habían abierto, al disminuir su poder, es lo que está diciendo justamente ahí, pues, y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos. Si siendo inocentes habían cedido a la tentación, ahora, en su estado de consciente culpabilidad, tendrían menos fuerza para mantener su integridad. ¿Se fijan cómo en su inexperiencia con el pecado, podemos decir, ellos pensaban que era cosa de ahora sí que sí, ahora ya no lo vamos a hacer? Pero no, ellos no entendían, no sabían lo que les había pasado, ellos no se daban cuenta, a pesar de que perdieron las vestimentas de luz, todavía no se daban cuenta que algo dentro de su mente había cambiado. Y tenían como el deseo de arreglar las cosas, pero no podían resistir el mal. Entonces dice, fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido. Porque es terrible eso. Siempre hubiera quedado cautivo de Satanás, siempre, para siempre. Si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. El tentador quería desbaratar el propósito que Dios había tenido cuando creó al hombre. Así llenaría la tierra de sufrimiento y desolación. No sé, pero ¿eso no le hace sentido con nada de las cosas que están pasando en este mundo? Claro que sí. Así llenaría la tierra de sufrimiento y desolación y luego señalaría
todo ese mal como resultado ¿de qué? De la obra de Dios. Mira, tú hiciste un hombre que no es capaz de guardar tu famosa ley, pues. Y más encima, ahora que el pobre no es capaz y que se esfuerce y que las cosas le salen mal, tú quieres destruirlo, tú tienes la culpa porque tú los hiciste así. Les estás exigiendo más de lo que ellos pueden dar. Tú los hiciste defectuosos. Entonces, dice, señalaría todo ese mal como resultado de la obra de Dios al crear al hombre. En su estado de inocencia, el hombre gozaba de completa comunión con aquel en quien, o sea, antes, vuelve otra vez a retomar la idea porque va a analizar otro aspecto, tenía completa inocencia, o sea, completa comunión con Dios en su estado de inocencia, con aquel en quien están escondidos, todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ¿ya? Pero después de su caída, no pudo encontrar gozo en la santidad. Y este es el drama. Ya no sentía gozo en la santidad, en estar en comunión con Dios, no le era atractivo, no se gozaba. Y procuró ocultarse de la presencia de Dios. ¿Se fijan? Salió arrancando, no quería ni que Dios apareciera. Antes anhelaba que Dios apareciera. Ahora lo único que quería es que por favor Dios no viniera. Y no es lo mismo que pasa con el ser humano cada vez que se porta mal. Cada vez que hacemos algo que no está muy bien, la vergüenza, el temor, la frustración nos hacen alejarnos de la presencia de la luz, de Dios, de la verdad. Tal es aún, miren, aún, ahora, la condición del corazón que no ha sido regenerado. ¿Ya? Y ningún corazón nace regenerado. Todos nacen pervertidos, todos. Y más encima, la mayoría no tienen padres piadosos que les enseñen a dominar sus corazones y a que esas cosas que sienten no son buenas. Porque más encima sus mismos padres también están sujetos al mismo problema y los hijos a veces culpan a los padres de pedirles algo que ni siquiera ellos pueden cumplir. ¿Se fijan cómo se va repitiendo como lo mismo que Satanás procuró hacer? Que el hombre dijera que Dios le echara la culpa a Dios, que ellos no podían guardar la ley de Dios, lo que él le había echado la culpa a Dios en el cielo. Ahora los hijos le echan la culpa a los padres de que ellos tampoco son impecables. ¿Y cómo les van a exigir a ellos cuando los mismos padres no guardan las leyes de Dios? Aunque no están hablando necesariamente todos los hijos de Dios. Pero siempre los hijos tienen la idea de medirse con el padre. ¿Por qué me pides algo que tú mismo no eres capaz de hacer? ¿Ya? O quieren estar a la misma altura y al mismo nivel y hacer las mismas cosas que los padres sin tener la competencia de los padres y sin comprender las prohibiciones de los padres. Ahora, eso se llama rebelión y eso es lo que se instaló en el corazón del hombre, la rebelión. El no encontrar gozo en la santidad produjo este alejamiento, este ocultarse y este justificarse, porque nadie anda escondido y después le van a preguntar, ¿por qué te escondiste? Entonces, para no pasar vergüenza, va a dar cualquier excusa y por último le va a echar la culpa a la otra persona. Entonces, dice, y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Tal es aún la condición del corazón que no ha sido regenerado. No está en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. Dos cosas, no está en armonía y no encuentra gozo. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Fíjense ustedes. O sea, por eso es que se habla de que nosotros necesitamos idoneidad para el cielo. Porque claro, es bonito pensar en un lugar donde la temperatura es la ideal, donde la vista es maravillosa, donde no existe peligro ninguno, los animales son todos mansitos, las casas son las cosas más espectaculares que pueda haber, no hay necesidad de ninguna cosa, se tiene de todo, no tenemos un cuerpo perfecto, no tenemos ningún dolor de nada, somos capaces hasta de volar. Claro que es lindo pensar el cielo así, pero cuando usted ve el cielo y empieza a notar otras cosas, que ya después de estar viviendo un tiempo a lo mejor en el cielo, usted va a empezar a sentir deseos de hacer cosas que hacía en esta tierra. ¿Se han fijado ustedes que
bueno, o nos vamos a dejar ese ejemplo para otra ocasión mejor. Pero el pecador dice aquí sencillamente así, no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos. ¿Ya? ¿Acaso no es eso lo que sintió Caín contra Abel? Abel, que procuraba mantenerse sujeto a Dios, que hacía lo que Dios había pedido, que hacía los sacrificios, despertaba la envidia, la ira, el resentimiento de su hermano. Le desagradaba la compañía de su hermano. Entonces, a los que se salvaran o Dios los llevara al cielo en la condición de un corazón irregenerado, un corazón perverso, les pasaría lo mismo. Les desagradaría la compañía de los seres santos, incluyendo la compañía de Dios. Y si se le pudiese admitir en el cielo, no hallaría placer allí. Esos que piensan que Dios al final los va a perdonar a todos y los va a llevar para allá, no hallaría placer allí. El espíritu de amor abnegado, más que la regla, fíjense, más que la regla, el espíritu de amor abnegado, que todos lo dan todo por los demás, y eso por supuesto que tácitamente está pidiendo una retribución, aunque nadie la está exigiendo, pero que a ustedes siempre le den cosas, significa que usted también tiene que dar. Entonces, si usted tiene un espíritu egoísta y no ha aprendido a entregarle su corazón a Dios, usted no va a ser feliz. El espíritu de amor abnegado que reina allí, donde todo corazón corresponde al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, sus intereses y móviles serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. Sus pensamientos, las cosas que usted piensa. Los intereses. Mire, si sus pensamientos se fueran diferentes de los de ellos, no tendría ni tema de conversación. Sus intereses, o sea, ¿qué actividad junto va a hacer con ellos de agrado? Usted que tendría ganas de a lo mejor en un partido de fútbol cuando nacía en la tierra, y ellos tendrían ganas de irse a presentar delante de la presencia de Dios para adorarlo, y no congenian. Sus móviles, o sea, usted quiere, por ejemplo, hacer una cosa así, pero la quiere para su casa, para ponerla allí, no la quiere para que dársela a ese otro de allá que también la quiere, no, usted la quiere para usted. Entonces, los pensamientos, los intereses, los móviles serían distintos. Los móviles serían egoístas y todo sería distinto. ¿Distintos de qué? De los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo. Este sería para él un lugar de tortura, o sea, el lugar más hermoso, el lugar más perfecto, donde no pasa ninguna cosa mala, donde usted tiene un cuerpo perfecto y etcétera. Sería un lugar de tortura. ¿A qué punto se ha pervertido la mente con el pecado? ¿A qué punto? Que prefiere el sufrimiento, prefiere el dolor, las cosas malas de este mundo, pero poder hacer lo que su mal corazón le dicta. Porque si no, se sentiría amarrado. Ansiaría esconderse de la presencia de aquel que es su luz, la luz del centro, del cielo, y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluye del cielo a los impíos. No es porque diga, ya, ¿saben qué? No, es que ustedes son malos, yo no los pienso tener conmigo, no es más allá de eso. Dice, ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud. Se necesita una aptitud y ellos tienen ineptitud. ¿Para qué? Para el compañerismo que allí reina. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. ¿Se fijan? Desearían ser destruidos. ¡Oh, qué terrible! Esto lo vemos nosotros cuando aparece en el séptimo sello. Bueno, aparece en el sexto sello en Apocalipsis en realidad, cuando habla de la destrucción, cuando empieza, o sea, se supone que ahí están viniendo las plagas y está apareciendo la señal del Hijo del Hombre, que viene, pero todavía no lo ven plenamente, y ellos que anhelan ser destruidos, no quieren verlo. Saben que ahí, esa nubecita ahí es Cristo que viene, y le piden a la roca mejor que caigan sobre ellos, pero no, prefieren ser destruidos, pero no tener que encontrarse con él, a fin de ocultarse del rostro de aquel que murió para salvarnos. Es imposible que escapemos por nosotros mismos. Oye, que es inexplicable, el pecado realmente es muy absurdo, pero así es. Y dice, por eso que los que dicen que quieren ser libres y hacer lo que quieren, no se dan cuenta que son esclavos. Esclavos porque de un sistema mental retorcido que lo convierte
amador de lo que le va a producir la muerte, de lo que le produce sufrimiento, dolor, prefiere el sufrimiento y el dolor antes que la felicidad, con tal de no rendirse a Dios. Entonces es una cosa absurda, es ilógico, es contrario a la lógica el que prefieran las personas morir antes que vivir una vida de armonía y donde todas sus facultades son usadas de manera coherente, de la manera correcta, para poder estar en la presencia de Dios. Pero dice acá, el pecado realmente lo que produce es un desastre. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado, de pecado en el que estamos sumidos. No podemos. Es imposible. Es imposible. Así que ninguno se desanime pensando que usted nomás, que los demás cómo pueden, pero los cristianos pueden, pero usted nunca podría ser cristiano. No, es que esto es algo imposible para todos. Todos, para todos nosotros es imposible. Y si alguno de alguna manera lo está evitando, es porque Cristo está actuando en nosotros. Es el poder de Dios el que nos hace salir de ahí. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Es malo. Y no podemos, nosotros no tenemos la capacidad. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno. El ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar. Y ahí está el problema, el mismo problema que partió en el cielo con Lucifer, el misterio de la iniquidad. Satanás no quiso sujetarse a la ley de Dios y al final llegó a hacer algo, pero aborrecible para él. Y ahora los que somos hijos del diablo, porque nacimos sujetos a una mente que fue el resultado de la corrupción que él introdujo, ahora nosotros tampoco podemos estar sujetos a la ley de Dios. Y el corazón tampoco, a la verdad, lo puede estar. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Fíjense que algunos han dicho que el problema para nuestra sociedad actual, para que se acabe el crimen y se acabe todo lo demás, es que hay que educar a la gente. La gente es mala, los delincuentes son malos porque viven en un estado donde por la pobreza misma no han sido bien educados. Pero ¿quiénes inventaron las bombas atómicas? ¿Quiénes inventaron las sociedades secretas? ¿Quiénes son los que han estado en las altas cúpulas asesinando encubiertamente a sus enemigos? No son la gente educada. La cultura. Pero miren ustedes nomás lo que pasa en nuestra sociedad, cómo está, y siendo que es mucho más educada que las tribus de los salvajes, y las cosas que hacemos son tanto peor que las que hacen los salvajes. El ejercicio de la voluntad, ¿ya? Vea usted los Hare Krishna, todo esto que se ejercitan para controlar su voluntad y esforzarse para hacer lo que quieren y ser bien estoicos. Pero tienen la capacidad de enternecerse, de amar, de hablar de lo que hay en su corazón. No, ellos viven cautivos de una meta que se pusieron y no hay libertad en ellos. El esfuerzo humano, porque hay gente que se esfuerza, ¿no es cierto?, para portarse bien y toda la cuestión, como Martín Lutero, antes de conocer, él sentía un fracaso, se sentía que no podía estar a la altura de lo que Dios le pedía y se esforzaba, se hacía penitencia, ayunos, etcétera, y no conseguía tener paz. Todas esas cosas tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, como en el caso de Saulo. Saulo vivía con una conducta externa, como él mismo dijo, era irreprensible, pero irreprensible a los ojos de sus compañeros dirigentes religiosos de su tiempo, pero nada de irreprensible a la vista de Dios ni de los verdaderos cristianos. ¿Se fijan? Ahora, puede producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, ¿ya? Algo que va a depositarse adentro como un antivirus y va a empezar a cambiar todo. Una vida nueva de lo alto.
antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. O sea, a ver, retomemos acá porque va a quedar medio inconclusa. Pueden producir una corrección externa de la conducta. ¿Qué cosa? Estas cosas, la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, ¿pueden producir una corrección externa? Sí. A ver, ¿se esforzaba Pablo? Sí, se esforzaba. Pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. ¿Saben lo que le pasó a Pablo cuando Dios le dijo que está equivocado? Y cuando se dio cuenta y se encontró con Dios, tuvo que irse 3 años a Arabia para meditar, para darse cuenta y evaluar todo bajo una nueva luz, para cambiar la base sobre la cual había depositado toda su construcción de sus metas y su carácter y de todo. Dice, no pueden purificar las fuentes de la vida, debe haber un poder que obre desde el interior una vida nueva de lo alto antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Entonces, algo que depende de otra persona, no depende de nosotros, y esa otra persona es Cristo. Ese poder es Cristo, dice. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma. Son facultades que están muertas, que no existen, porque cuando alguien deja de existir se dice que es porque está muerto, dejó de existir. Estas son facultades que estaban originalmente en el hombre, pero que dejaron de existir, y cuando uno nace, estas facultades vienen muertas. Y dice, entonces, únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma. Pero ¿cómo si hay personas buenas y todo? Esas personas no serían buenas si Dios no estuviera haciendo una obra sobrenatural en su vida. No pensemos que solamente es la persona que se encuentra con la Biblia y la estudia y va a la iglesia y se va a convertir, esa solamente se va a convertir. No, Dios trabaja en todos los seres humanos. Sabemos que por medio de su palabra es realmente mucho más fácil lograr el cambio. Cuando Dios se comunica directamente y le dice sus intenciones al hombre, cuando Dios le cuenta sus raíces, cuando Dios le explica su drama, el drama del hombre, y le habla de su poder, le habla de su buena voluntad, es mucho más fácil. Pero no quiere decir por eso que Dios va a buscar cosas fáciles solamente. Dios trabaja en todos los seres humanos, hasta los bebés que nacen, que nosotros los vemos como inocentes, pero saben ustedes que los bebés, ¿no ha visto un bebé llorando de rabia? Yo he visto los bebés llorando con rabia, he visto llorando con pena, he visto llorar de distintas maneras. Dios actúa también en ellos, trata de tocar su corazón. En todas las cosas nosotros podemos ver la acción del Espíritu Santo. Mientras Dios no retire su Espíritu de esta tierra, no vamos a ver realmente cómo es el ser humano en su estado natural sin Dios. Por eso dice que cuando se retire el Espíritu Santo vamos a ver cosas muy extrañas, porque el hombre va a ser abandonado a su corazón natural carnal. Y es únicamente su gracia la que puede vivificar las facultades muertas, facultades con que uno nació con esas facultades muertas, la ternura, la compasión, el amor, la solidaridad, son cosas que Dios pone en el hombre. No importa que ese hombre no tenga religión, Dios las pone. Y como digo, es más fácil el camino para el que tiene una religión, es más rápido y todo, pero el que no la tiene no quiere decir que Dios no trate de poner esas cosas en su corazón. Y dice, únicamente su gracia puede edificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. El Salvador dijo, a menos que el hombre naciera de nuevo, por eso digo, que nacemos con las facultades muertas, tendríamos que nacer de nuevo para que tengamos otras facultades. Y eso dijo Cristo, a menos que el hombre naciera de nuevo, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, designios y móviles que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. Y esto de no puede ver es tan profundo porque no dijo el Señor no puede entrar en el reino de Dios o no puede heredar el reino de Dios. Sencillamente dijo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, es algo inalcanzable por sus facultades naturales. Él no puede percibir, no puede entender, no puede comprender las cosas espirituales, no puede verlas, no tiene acceso a ellas. Hay una ineptitud para comprender las cosas del reino de Dios, no las puede ver, no puede entender los móviles de Dios, no puede entender lo que hay en él, no puede entender a dónde lo lleva su conducta, no puede ver a dónde va a parar, no puede. ¿Ya? Necesita un corazón nuevo, nuevos deseos, designios y móviles que lo guíen a una nueva vida. No puede ver el reino de Dios. La idea
de que lo único necesario es que se desarrolle lo bueno que existe en el hombre, ¿no han escuchado eso? Lo bueno que existe en el hombre por naturaleza, es un engaño fatal. Eso es lo que nos dice aquí en el camino a Cristo. Pensar que no, hay que desarrollar, nosotros venimos con las cosas buenas, pero hay que desarrollarlas. Por eso Jesús dijo que de los niños el reino de los cielos. Sí, pero son niños donde está manifestando la gracia de Dios y donde la gracia de Dios se manifiesta también en sus padres. ¿Fijan? Pero si la gracia de Dios no se manifestara ni en los niños ni en los padres, serían unos niños terribles. No sé si alguno ha escuchado el testimonio de Walter Fight, que es ahora un pastor, pero él fue un científico, ateo. Y él se metió en su ateísmo y qué sé yo, por curiosidad estuvo en contacto un poco, pero no porque creyera, por curiosidad, pero llegaron a su casa, ¿no es cierto?, el esposo, el padre de su esposa, que era, ¿cómo se llama?, espiritista, y estuvo ahí un tiempo, y los malos espíritus entraron en su hogar, y su esposa, desde que estaba embarazada, que tenía problemas terribles con su embarazo, y después cuando el niño nació, su testimonio es, era un niño terrible, terrible, lloraba, gritaba todo el día, era un bebé insoportable. ¿Por qué? Porque estaba Satanás poseyéndolo. ¿Se fijan? Entonces, sí es posible que un bebé sea un bebé insoportable, una cosa terrible, cuando no está la gracia de Dios actuando allí. Bueno, y esa historia es para que ustedes después lo vean un día, es muy bonito ese testimonio de cómo Dios tuvo que actuar para sacar esos demonios de allí y instantáneamente al sacar Dios los demonios, entregarse Él al Señor, Dios sacó los demonios del niño y dice que se transformó en un niño encantador. De haber sido un niño odioso, terrible, que no, insoportable, se transformó en un niño encantador. ¿Quién hizo eso? El Espíritu de Dios. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son insensatez. Aquí está lo que estamos diciendo, que no puede ver el reino de Dios, ¿ya? Le son insensatez, ni las puede conocer por cuanto se disciernen como espiritualmente. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. De Cristo está escrito, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El único nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo, la luz de los hombres, es el único nombre que se nos dio para poder clamar a ese nombre, a esa persona, para poder ser salvos. No basta comprender la amante bondad de Dios, no basta. Ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. Porque algunos como que sí, sí que es bueno, que es lindo, sí, es bueno, pero no es suficiente, no basta. No basta tampoco discernir la sabiduría y justicia de su ley. Claro, porque podemos dar la razón y sí, sí, eso es justo. Sí, sí, sí. Sí, Dios es sabio, sí, sí. Podemos como intelectualmente discernir. Esto es un asunto técnico. ¿Se puede? Sí, sí, se puede. Y además porque Dios está tratando de introducirse, entonces está ablandando su corazón y usted alcanza a tener la comprensión, alcanza a percibir porque Dios está tratando de entrar y está dándole a usted eso y Dios también le está haciendo discernir su sabiduría y su justicia, pero todavía no ha habido conversión. Dios está haciendo su parte, pero todavía falta que hagamos la nuestra. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley, ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. Todas esas cosas se pueden entender intelectualmente, con ejemplo, ilustración, explicación, se pueden entender, sí, intelectualmente se pueden entender. El apóstol Pablo dice, veía todo esto cuando exclamó, consiento, esa palabra consiento es, estoy de acuerdo, lo veo, lo entiendo, mi intelecto me lo dice, en que la ley es buena. La ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Mas, en la amargura de su alma agonizante y desesperada, añadió, soy carnal, vendido bajo el poder del pecado. Este fue el drama que tuvo Pablo cuando se dio cuenta de lo que había estado haciendo toda su vida. Cuando se encontró con Cristo, y yo creo que cuando estaba allá en Arabia, él se encontró con este dilema.
lo retrocedió, digamos, en su mente y empezó a captar todo lo que antes había entendido, según él, lo entendía, pero ahora que se encontró con Cristo, nuevos impulsos nacieron en él, nuevas cosas. Acuérdense que Pablo se entregó cuando estaba todavía, yo creo que demoró en asimilar esto, pero entre un comienzo, cuando Cristo le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, y cuando él queda 3 días ciego y Ananías le devuelve la vista, en cierto sentido también le devuelve la vista espiritual y comienza a percibir a este glorioso, majestuoso Cristo al que él perseguía. Y entonces se da cuenta de que él había estado pensando que trabajaba para Dios, pero él tenía malos móviles, tenía ira, tenía egoísmo, deseos de supremacía, arrastraba las almas, las llevaba, no importa que gritaran y que pidieran clemencia, no importa, él estaba cumpliendo una meta y las llevaba porque eso le exigían los de arriba, no tenía una mente propia para enfrentarse con Dios, era dirigido por los dirigentes que lo dirigían a él. Y entonces él dice, soy carnal, vendido bajo el poder del pecado. Ansiaba, ¿qué cosa? La pureza, la justicia, que no podía alcanzar por sí mismo. Todas esas cosas se mostraron en su mente cuando vio a Cristo en esa revelación donde Cristo no era ese Cristo que él perseguía, que era un hereje, un hombre malo, ¿cómo se dice? Un estafador de la gente, tiene un nombre, ¿cómo se llama? Un charlatán. No era un charlatán, no, era Dios, majestuoso. Y entonces él ve esa pureza, esa justicia de Cristo, la condescendencia de Cristo en la forma en que se entrega a él, y él ansía esa pureza y esa justicia que no podía alcanzar por sí mismo. Y dijo, oh hombre infeliz que soy, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Miserable, dice en otra parte. Ahora dice, la misma exclamación ha subido en todas partes y en todo tiempo de corazones cargados. Y ahora no nos equivoquemos. Aquí estamos conociendo a Saulo, no a Pablo. Saulo en su desesperación clama eso. ¿Quién me libertará? Y eso es lo que le ha pasado a todos los seres humanos que se han encontrado con Cristo y que ven que hay un abismo de distancia entre ellos y Cristo. Para todos ellos hay una sola contestación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, este era Camino a Cristo, esta era la página 15, de la 15 a la 18, ¿ya? Entonces, en la próxima clase vamos a analizar, vamos a retomar de aquí y vamos a analizar lo que viene a continuación. Vamos a quedar por aquí hasta ahora, dar el sitio para preguntas y nos despedimos luego de eso. Que Dios les bendiga, yo ya salgo de esta presentación y nos encontramos la próxima ocasión. Muchas gracias.